Migala. El reloj como aparato es una consecuencia de seres biológicos, de seres que estaban sitiados en su realidad para entender el mundo en el que vivían. Y para dialogar con esa realidad A ver. necesitaban encontrar constantes. ¿Sí? Constantes repetidas, ritmos en la existencia. Hasta que llegó Porque el ya no pinche- bastaban a nivel biológico, o sea, los meros sentidos, para darle una explicación al mundo, ¿no? Sí. O sea, porque al final de cuentas, pues sí lo veían, o sea, veían que el gallo cantaba, o sea, había, o sea, hasta lo de la marmota, ¿no? Que hasta la fecha se sigue utilizando, que es ¿Cuál? pendejo. La que sale y le pegas Y- ahí en la no, cabeza. sale la marmota y ven a la marmota y ven cómo proyecta su sombra y si la pinche marmota, no sé cómo está el pedo, pero ese es como el pedo de que si la marmota ve su sombra y la sombra de la marmota es grande, pues va a haber buena cosecha ese año y entonces es muy gringo ese pedo. Ujú. Hasta Ya. hasta la fecha, todavía está el pedo de sacar a la marmota, o sea, el del día de la marmota, utilizaban sus primeras herramientas de medición, pues eran netamente primitivas, pero se valían de los sentidos de otras especies Ajá. que eran sus primeros relojes, ¿no? O sea, era el primer reloj, o sea, por eso el canto del O sea, gallo. la marmota es el primer reloj. Ajá, traías una marmota así en, Traías tu en la tu muñeca, marmota, güey. Oiga, ¿qué horas son? Y la Sí, pinche sí, marmota te haces así la amarrada, güey, A ver, mordiéndote. déjame ver que la marmota vea su sombra. Como Ya, pinche ya, gato ya, pegado ahí, mordiéndote. Sí, dice, no, las 4. ¿Qué ves, marmota? No, ya trae Y la pila, marmota, y la marmota. Topo, topo. No, pero a lo que ves que la No sé qué humanidad, revaga, güey, la para medir marmota, el güey. tiempo, antes de que tuviera una unidad de medición, utilizaban los sentidos, La ya sea los percepción, propios y los sentidos de otras especies, Pues pensemos en los calendarios, para ¿no? generar el tiempo, O ¿no? sea, los primeros calendarios no es el calendario con el que nos regimos ahorita, que está bastante preciso y con su día, con su año bisiesto, ¿no? Con todo, Con pedo todo para y su ajustar año el cuarto bisiesto. de día que se pierde cada año. Hay calendarios lunares, hay calendarios de las estaciones y así, ¿no? ¿Tú te acuerdas quién era el presocrático que se oponía a la invención del reloj solar? Tenía un texto en el que decía: yo me rehúso a que dividan el largo transcurrir de mi día en cachitos digeribles. Sí. Pero, o sea, la pregunta de este güey era por qué. Este cabrón se planteaba la realidad como algo que se creaba por los sentidos. Y entender esa realidad le parecía una contradicción de los sentidos. Y pensaba que entonces la realidad solamente se podía percibir con la mente. O sea, con abstracciones que podías crear en la mente. O sea, que los sentidos te engañaban para pronto, ¿no? Lo que tú estabas viendo era solamente una ilusión. Tú estabas viendo ahí estás viendo una pinche plantita, pero esa planta ya está muerta en sí, ¿no? Ujú. Y solamente son como ilusiones de su tiempo. Es una perspectiva sumamente subjetiva, que surgió en ese momento, pero que tuvo también consecuencias muy graves en la historia de la humanidad. O sea, fíjate, por ejemplo, eso llevó a una cuestión muy grande en el tiempo. O sea, no hay sentidos. Todos son engaños de la realidad y solamente a través de la mente podemos entender la realidad. O sea, ese es el primer punto. Es sumamente subjetivo. Ujú. Eso es idéntico al mensaje de revelación de las religiones abrámicas. Dios ya creó el mundo y el mundo ya es perfecto. Perfecto en latín significa ya está hecho. O sea, factum es lo hecho y perfectum es que ya está completado. Entonces ya hay una realidad revelada para nosotros, pero que no podemos entender, que la vamos descifrando con nuestra capacidad abstracta, vamos descifrando los símbolos que dejó Dios en la realidad y entendemos el mensaje que ya estaba dado por Dios. Ujú. Si la verdad ya está revelada, la ciencia no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido observar la realidad, porque ya hay una verdad dada y nosotros no podemos acceder a ella y no hay avance en el conocimiento. Todo el conocimiento ya está ahí vertido en la misma tierra, ¿no? Ujú. Pero a esa visión del tiempo como una línea que va de principio a fin y que ya está como predeterminada. Esa es una tercera visión donde no hay tiempo, güey. Sí, a esa, O sea, no hay tiempo, está el suspiro de Dios, el aliento divino, y nosotros lo y nosotros experimentamos como una ilusión de la Ajá. carne. con una ilusión de nuestras almas. O sea, nuestras almas tienen una extraña ilusión ahí. Pero a esa visión se opone la visión cuántica del tiempo. Que, Claro. eh, Que con muchas mejores herramientas llegaron a Ajá. otras conclusiones. que su, Claro uni- que sí. su única herramienta realmente eran las matemáticas. Tienes al gato de Schrödinger, que está en esta caja,
y hay un 50% de probabilidades de que está muerto y hay un 50% de probabilidades de que esté vivo. Pero porque explica el gato de Schrödinger a la banda. Sí, porque algún lega pendejo que va a nos meter está un gato en escuchando. una caja. Y No, va a decir, no. ay, qué Y, temporal. sí, le va a poner veneno y dices, no entendí. No entendí. ¿Estás vivo? Y el gato. ¡ah! Ay, no entendí. Explícanos Me el dijeron gato. en mi gala, güey. Schrödinger tenía esta idea Para que de Ricky Gamer 69 lo entienda, güey. Ricky Gamer. Schrödinger tenía esta idea de que Te hay, mamaste, güey. hay partículas subatómicas que tienen probabilidades de tener un spin para un lado y probabilidades de tener un spin para el otro lado. Entonces que la realidad está indeterminada. Entonces alguien que se quería burlar de Schrödinger dijo, a ver, si yo meto una de estas partículas a un dispositivo y este dispositivo decide activar una caja con veneno y en esa caja meto a un gato. Eso significa que hay un 50% de probabilidades de que el dispositivo se active y un 50% de probabilidades de que no se active. Entonces, antes de abrir la caja, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Pero en el momento en el que abres la caja, ambas realidades colapsan en la que tú estás experimentando. Y Schrödinger dijo, pues sí, más o menos, así. Entonces, O sea, eso fue lo que así dije. como tú lo dijiste, pero Ándale. así todas las Sí. partículas. Alguien llevó el experimento más lejos y dijo, ¿qué tal que yo me meto a la caja del gato? Es lo que le llaman el suicidio cuántico. El suicidio cuántico es tú te metes a esta caja del gato y oprimes el botón. La idea es que como nuestra percepción del tiempo depende de los sentidos, no puede haber una percepción del tiempo sin nuestros sentidos. Entonces no importa cuántas veces oprimas este botón que tiene un 50% de probabilidades en matarte, siempre vas a sobrevivir. Pero en el momento en el que estás sobreviviendo, al mismo tiempo estás creando otra realidad en la que estás muerto. Entonces, por cada vez que lo oprimes, la realidad se divide en dos. En una estás vivo y en la otra estás muerto. Y ¿Qué? luego, si lo llevas Ajá. más lejos, piensa que el universo es una caja de Schrödinger metida en una caja de Schrödinger metida en una caja de Schrödinger. Tú cruzas una avenida y hay un 10% de probabilidades de que te atropelle un camión. Cuando cruzas 10 avenidas, ya estás creando otra realidad donde te atropella un camión. Sí. Pero tú solamente estás percibiendo aquellas que... Y no solamente probabilidades de que te mueras, hay una probabilidad de que crezcas, otra probabilidad de que te hagas chiquito, hay probabilidades distintas. El universo... Que tenga Que cabello. tenga chiquito. Pero, o sea, Juan, No, pero, a ver, yo quiero o sea, saber- si nos atenemos al asunto del planteamiento físico, es una explicación, pues, más o menos factible desde la física, pero ya si regresamos como al sentido común, sí es una falacia, güey. Es netamente una falacia. Es como la falacia del mundial. La falacia del mundial, ¿cuál fue el mundial pasado, güey? 2018. 2018. En el mundial 2018, México tenía un 1.17% de probabilidades de ganar el mundial. Entonces, ¿qué te hace esto pensar? Que si ese mundial se repitió 100 veces, ¿en una de esas ganó México? En una de esas hay un O sea, es una universo... falacia. México nunca va a ganar el mundial, güey. Hay un Eh, universo de 100. Sí, hay un universo de 100. A ver, pero es que es lo No, que... pero estas son... Pero, o sea, a ver, el no, asunto que- de la probabilidad es que es 1 de 100 entre 1 de 100 entre 1 de 100 entre 1 de 100. A ver, quiero por aclarar cada algo ahí. división que exista, güey. Hay un se malentiende a nivel de la física cuántica, o sea, que entra el ejemplo del gato de Schrödinger, que Schrödinger. se tan malentiende que generaron idioteces como el asunto del secreto, que utiliza realmente la física cuántica para justificar la ley de la atracción y pendejadas y Ah, no, media. no, no. Y también se justifica para creer en este asunto de los multiversos y de que la realidad está sucediendo en diferentes combinaciones al mismo Sí. tiempo, que no tiene nada que ver con el asunto de la teoría de las supercuerdas, que es otra cosa completamente distinta. Que yo sepa, la teoría de las supercuerdas no habla del asunto de los multiversos en un multiverso donde México es campeón. O sea, habla del asunto de que puede haber varios universos, probablemente hasta una infinita cantidad de universos, Sí. pero no está hablando que en uno de ellos hay una probabilidad de que México sea campeón. O sea, lo que es que tomamos elementos de la física cuántica queriéndolos aterrizar Sí, en sí, nuestro... pues, Nuestro en inmediato nuestro con- inmediato, ¿no? Sí, O sea, de más conocimiento. en un universo, la chava que me gusta sí me peló. O sea, dices, Sí. no, güey. O sea, más bien no funciona así. No, ¿no? más bien es al revés. Estos charlatanes de superación personal están tratando están tratando de explicar la realidad a partir de nuestra percepción. La física cuántica está tratando de explicar nuestra percepción a través de la realidad y más allá de la realidad en un diálogo directo a través de las matemáticas. Ujú. El ejemplo más claro que se me ocurre es el experimento de las dos ranuras. Tú tienes una máquina que lanza fotones, que son... Como bolitas de béisbol, ¿no? sí, son como
son partículas. Lanza fotones a través de estas dos ranuras. Yo me Sí, los imagino sí, como sí. la, Sí, sí. la mesa que lanza bolas para que batías. güey. Ajá. Ajá, exacto, pero manda un chingo. Pasan a través de estas dos ranuras y lo que ves, tú te esperarías un patrón de dos columnas Ujú. en las que pegaron estas partículas. Sí. Pero lo que ocurre es que en realidad hay un patrón de tres marcas. Ujú. Tres marcas que es la evidencia de que estas partículas se están comportando como ondas. Ujú. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las partículas se comportan como ondas? Pues, ¿por qué si son materias se comportan como energía? Ajá, entonces Richard Feynman, que era un castroso, le preguntó a su profesor, oiga, ¿y si tenemos tres ranuras? Y ya el profesor va y le hace un dibujo. Bueno, Bueno, entonces ya que no tendríamos... entiendo, Y le vamos dibujó a un hacer pito, otra vez. Mira, mira. Tú tienes 3 ranuras, güey. Si hubiera tres ranuras, pues tenemos un patrón de 4. Mira, esa es la primera ranura, la segunda ranura. Le dibujó un Batman ahí en forma de Che, pito, güey. Tendríamos la interacción Ajá. de tres ondas. Oiga, ¿y si hay 4 ranuras? Pues Ujú. es otro diagrama. Y entonces tenemos la interacción de 4 ondas. Y luego se pregunta Richard Feynman, ¿pero qué tal si tuviéramos infinitas ranuras? ¿Qué tal si en lugar de una pared con ranuras, una pared con infinitas ranuras sería no pared? O sea, el universo en el que existimos. Y el Por profesor ejemplo. se quedó pendejo. Y lo que decía Richard Feynman es que en esa ocasión lo que De ocurre es que el electrón está... Sí, no son fotones, güey. El fotón... electrón. no eran fotones. Son electrones. El fotón pasa por todas las... Son fotones. ¿Seguro? Sí. El fotón pasa por todas las trayectorias posibles. La trayectoria directa, la que va como así, la que va en 10 grados, 20 grados, 30 grados. Pero todas ellas se cancelan unas a otras, Sí. menos las que estamos percibiendo. Del mismo modo, decía Richard Feynman, lo que estamos percibiendo como la realidad son las únicas interacciones físicas que no se cancelaron unas a otras. De acuerdo. Las únicas que la realidad Ajá. del estado pasado hacían posibles en el presente. Ujú. ¿A qué venía esto? ¿A qué venía esto? No sé, pero pareciera que... Ah, Entonces, sí, la la idea- realidad es pareciera como una pinche partícula moviéndose. No, mi- esto venía de manera del errática. asunto de cómo utilizan la física cuántica para explicar fenómenos de la Bueno, esa es inmediatez otra en la cosa. vida humana. Esto venía también de esta idea de Ese es que... otro tema. O sea, Sí, porque no, el- es que ese ejemplo lo ponen tal cual estos pendejos charlatanes. Sí, pero... Y digo que es grave jugar con la física cuántica y aterrizarla a la vida humana. Sí, no, O sea, déjenme- es una cosa completamente distinta. Déjenme desmitificarles uno de los mitos, valga la redundancia, de la física cuántica. Vamos a desmitificar mitos. Que es esta Pues idea si no de... desmitificáramos mitos, ¿qué desmitificaríamos? Desmitificamos, ¿verdad? En este mismo experimento de las dos ranuras, cuando interactúas, bueno, cuando observas la trayectoria de estos fotones, De casual estás ahí en Huastepec de vacaciones y bueno, vamos a interactuar con estos fotones, güey. Ajá. Chingue su madre. cuando... Pues lo haces cuando tomas el sol. Dices, ¿qué pedo? Vengan pinches fotones. Vengan a mí, fotoncitos. Estás en la alberca y dices, vénganse los fotones. No, pero en este Estás experimento, cotorreándola, ¿no? cuando... Estás haciendo ahí un experimento. Cuando observas directamente la trayectoria de cada uno de los fotones, entonces, oh sorpresa, sí se comportan como partículas. Dejan Sí. de comportarse como ondas. Entonces viene esta mística de, cuando la realidad es observada, entonces se comporta Sí. distinto. Ay, qué- Pero es un asunto mucho más técnico. El asunto es que no solamente estás observando con tus ojos. Observar significa un intercambio. Observar significa que estás mandando información para recibir información de vuelta. Pero en esa información que estás mandando, como estas partículas son tan diminutas, aunque solamente mandes un fotón, ese fotón ya está alterando el sistema. Entonces la misma observación está alterando el sistema, pero por razones físicas, no por razones de que, la materia está viva y está viendo, Ajá. me están viendo y estoy encuerada. No. Sí, o sea, el mecanismo de recepción se altera por la interacción. Sí, y es a lo que y es de ahí de donde viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ajá. El principio de que podemos saber la velocidad a la que viaja una partícula o podemos saber su posición, pero no las dos, porque en el momento en el que tomas la medición, cambia su comportamiento.